Hola, es un placer recibirlos en esta nueva sesión de Derecho en 5 Preguntas, conversaciones para la promoción de la cultura jurídica. Para esta sesión tenemos el gusto de recibir a la licenciada Brianda Esmeralda Luna Rodríguez, subdirectora de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como CIPINA. Muchas gracias por estar aquí, licenciada Brianda Luna. Muchas gracias por el espacio. Siempre un honor estar hablando sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que más personas tengan acceso a diferente información. Muy bien, sin más que agregar, vamos a Derecho en 5 Preguntas. Licenciada Luna, vayamos primero a lo que nos informe sobre un concepto de suma importancia, para lo cual formulamos nuestra primera pregunta. ¿Podría explicarnos, por favor, qué es el interés superior de niñas y niños? Sí, claro que sí. Efectivamente, para hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes es indispensable iniciar por conocer un poco más sobre lo que es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y para esto me voy a basar en lo que establece el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en la observación general número 14 emitida por el Comité de los Derechos del Niño, este órgano creado a partir de la Convención, y que además invito a quienes no tengan el acercamiento con estos temas a que podamos conocer el contenido de esta observación, que es aparte muy enriquecedor, y podemos incluso generar mayores dudas que nos lleven a investigar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y queda abierta la invitación para esto. Bien, se establece que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes es un concepto de triple naturaleza. Esto quiere decir que es un principio, es un derecho y una regla de procedimiento. Este concepto lo que busca, o el objetivo de este concepto, es garantizar el disfrute efectivo y pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Así también busca el desarrollo holístico de las niñas, niños y adolescentes. También se establece que para poder decir que estamos hablando o poder establecer este principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en un caso concreto, tendríamos que hablar sobre dos cuestiones que ahora voy a decir, sobre la evaluación y sobre la determinación. ¿Qué implica esto? Es valorar o sopesar los elementos que rodean a cada niña, niño, adolescente en un caso concreto, repito, y enseguida sobre la determinación sobre un proceso estructurado con garantías para poder saber cuál es el interés superior de cada niña, niño o adolescente. Eso nos lo reitera en este caso el Comité sobre los Derechos del Niño, que si bien es cierto el concepto es muy amplio, es importante decir que no queda aquí solamente, es un concepto general, pero la invitación a que se conozca más sobre este interés superior y cómo se está llevando a cabo a través de las autoridades, en este caso, por ejemplo, en México, cómo estamos explorando el interés superior de las niñas. Correcto, licenciada. Muchas gracias por su respuesta. Habida cuenta de lo que nos acaba de responder, es indudable que la protección de niñas, niños y adolescentes debe ser una prioridad de todo gobierno. De hecho, la institución a la que usted pertenece es una de las soluciones que el Estado mexicano ha diseñado para atender esa obligación. Es por tal razón que le hacemos la segunda pregunta. ¿Qué es el CIPINA y cuáles son las atribuciones de su Secretaría Ejecutiva? Gracias. Efectivamente, en México estamos viviendo un momento de un cambio de paradigma que si bien es cierto, tenemos una legislación armonizada ya con la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de esta legislación o de este nuevo marco jurídico que tenemos armonizado, establecen la necesidad o establece que México tiene que trabajar de forma coordinada a través de un sistema. CIPINA, por sus siglas, Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, es el máximo órgano de decisión política en materia de infancia y adolescencia. Es lo que establece la legislación para obligarnos a todas las autoridades, incluso a todos los actores que tengan que relación con las niñas, niños y adolescentes, obligarlos a trabajar de forma articulada, transversal, con el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que decir que es un reto que ahora vivimos en México. Nuestro país está viviendo, en este caso, un cambio de paradigma, como lo decía hace un momento, y el CIPINA tendría que dar respuesta a todo lo que dejamos de hacer por muchísimos años. En este caso, es una tarea que estamos iniciando, si bien es cierto, hace aproximadamente 5 o 4 años atrás, pero que llevamos una agenda temática a través de los CIPINAs. Este CIPINA también tiene la tarea de articular, en este caso, CIPINA nacional con CIPINAs estatales y CIPINAs municipales. Tenemos la tarea de llegar hasta los municipios
para favorecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Secretaría Ejecutiva efectivamente es este órgano operador del sistema que nos va a ayudar a relacionarnos con cada sistema, ya sea el municipal en este caso y el nacional en lo que nos corresponde a nosotros. Llevaríamos el tema del seguimiento de los acuerdos de la agenda temática de niñas, niños y adolescentes, generaríamos o ofreceríamos políticas públicas para diversas instancias, tendríamos también la tarea de articular esas medidas inmediatas también para atender algún tema específico de las niñas, niños y adolescentes. Perfecto. Licenciada, permítame hacer la tercera pregunta. ¿Cuál es el estándar que deben de atender las políticas públicas con perspectiva de infancia? Bien. Hoy en día, como lo mencioné hace un momento, a partir del enfoque de infancia y adolescencia que estamos nosotros trabajando, estamos en el proceso de saber cómo vamos a funcionar también, a partir de lo que establece el marco jurídico de protección. Otro aspecto importante son las políticas públicas. Estas políticas públicas, primero tendríamos que reconocer a las niñas y niños como titulares de derechos y a partir de ahí, en este caso, las autoridades, las organizaciones civiles y todos los actores involucrados, tendríamos que atender a lo que establece este marco jurídico de protección. Enseguida generar estos diagnósticos tan necesarios en el país y en nuestra entidad para saber la situación real de las niñas, niños y adolescentes, su contexto y otro punto tan importante que no vamos a dejar pasar, que es lo de generar espacios de participación para las niñas, niños y adolescentes. Toda política pública tendría que tener la opinión y la visión de las niñas, niños y adolescentes. Si no, no podríamos estar hablando de políticas públicas con perspectiva de infancia sin el enfoque de derechos, sin saber qué es lo que piensan, viven y sienten las niñas, niños y adolescentes. Entonces, es un punto muy importante que yo creo que tendríamos que tener una materia de examen de las políticas públicas, de lo que tenemos ahora y de lo que vamos a tener, para saber si tienen ese enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por último, el presupuesto con perspectiva de infancia, por supuesto, un presupuesto destinado a lo que la niñez y adolescencia requiere, sin dejar de ser el tema de la protección integral, tendríamos que tener ese presupuesto también bien identificado y etiquetado para responder a las políticas públicas que hayamos acordado. Perfecto. Gracias por su respuesta, licenciada. Enfocándonos ahora a la situación que vivimos, hagamos la cuarta pregunta. ¿Cómo deben ser las políticas públicas que se diseñen para proteger a la infancia y a la adolescencia en estos tiempos de pandemia? Bien, es una muy buena pregunta porque efectivamente vivimos un contexto diferente, estamos frente a una nueva realidad en la que también las niñas, niños y adolescentes son un grupo en situación de vulnerabilidad. Si bien ya lo teníamos catalogados así, como un grupo en situación de vulnerabilidad, para lo cual estamos trabajando que dejen de ser grupos en situación de vulnerabilidad, ahora el tema de la pandemia los coloca también en esa situación y tendríamos, la primera tarea es hacer visible el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un tema también de pandemia. Lo primero que tendríamos que hacer es lo que estamos haciendo ahora, reconocer que ellos también necesitan de medidas especiales frente a este contexto. Ir hacia ellos, generar espacios, repito, lo más importante ahora es generar espacios de comunicación en donde las niñas y niños nos puedan comunicar qué es lo que están viviendo ellos, reconocer la necesidad de hablar sobre crianza positiva en temas de confinamiento, porque lo que tenemos que decir es que todas las medidas que estamos tomando ahorita las autoridades a razón de prevenir o de erradicar este tema de la pandemia, todas las medidas tienen una consecuencia en las niñas, niños y adolescentes. Toda medida que tomemos va a implicar que las niñas y niños y adolescentes tengan una respuesta hacia esto. Entonces, a partir de eso, cada medida que tomemos en el tema de la pandemia que ahora vivimos, tendremos que recordar e ir a ese marco jurídico de saber qué es lo que tenemos que hacer para no vulnerar ningún derecho de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, la pandemia nos presenta un reto, ya sea que nos evidencie frente a las niñas, niños y adolescentes o a que sepamos responderles a ellas. En primer lugar, tendríamos que generar eso, un diagnóstico sobre la realidad que están viviendo ahora las niñas, niños y adolescentes y que cada decisión que tomemos en el aspecto de educación, en el aspecto de sana convivencia, en el aspecto de el desarrollo pleno, de salud, todo tendría que ser atendiendo a lo que dice, ahora sí, el interés superior de la niñez y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Gracias por su respuesta, licenciada. Por último, es claro que desde cualquier profesión y desde cualquier actividad se puede trabajar en favor de los derechos de niñas y niños. Sin embargo, dada la naturaleza de este espacio de comunicación, me gustaría que la respuesta a nuestra quinta pregunta se ocupara del siguiente aspecto. ¿Por qué es importante que las y los estudiantes de Derecho piensen en especializarse en lo que podríamos llamar este derecho de la infancia? Bien, sí, efectivamente, agradezco esta pregunta porque es una gran oportunidad para invitar a los estudiantes y futuros profesionistas a que se acerquen al tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, invitarlos a ser aliados para la protección de este marco jurídico, para conocer todo el contenido de ello. Necesitamos más servidores públicos especializados en la materia, necesitamos saber responder a todas estas necesidades que se vienen hoy en día en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la invitación es abierta a que consulten, pregunten, se informen. Hay muchísimas plataformas hoy en día para actualizarnos en la materia. A partir de este tema del confinamiento hay muchos cursos en línea. Acercarnos a ellos no vendría nada mal, saber más de este tema. Incluso quienes quisieran especializarse en la materia, la propia CIPINA nos está ayudando a capacitarnos aún más. ¿Por qué? Porque lo que veníamos diciendo es que en México hemos llegado tarde al tema de la protección de las niñas, niños y adolescentes, y hoy en día tenemos que trabajar a marchas forzadas para estar a la altura de esas necesidades de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, efectivamente, dejamos la invitación a que más personas se sumen, más jóvenes se sumen con este tema de la nueva perspectiva de infancia y adolescencia, a conocernos, a generar redes de apoyo, de capacitación, de especialización por las niñas, niños y adolescentes que tanto nos necesitan allá afuera. Muchas gracias por cada uno de sus conceptos, licenciada Brianda Luna Rodríguez. Ha sido un honor haber contado con su participación y ojalá pronto visite de nuevo este espacio. Muchas gracias. Al contrario, esperamos que efectivamente regresemos pronto con nuevos temas y sin dudas agradecer su espacio. Gracias. Pues bien, los invitamos a realizar juntos el análisis de todo lo que he comentado en las plataformas electrónicas y las redes sociales que ponemos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente Derecho en 5 Preguntas.